Muy bien, pues gracias a Dios, un domingo más, ¿eh? Un domingo más que podemos estar, congregarnos en su nombre y como dice el canto, ¿no? Que hemos escuchado ahorita, ¿no? Que mi alma se deleita, ¿no? En Cristo, mi sed, tiene hambre, ¿sí? De Cristo, ¿no? Y con un propósito, ¿no? De saciarnos de Él, ¿no? Y así es, ¿no? O sea, es cuando estamos completos en Él, es cuando estamos también pues, completos en todo, ¿no? ¿Sí? Y en todo lo que necesitamos para esta vida y la venidera también. Entonces, ese es el propósito, ese es el deseo también que tenemos todos. Y en esta tarde, pues lo que queremos es tener deleitarnos en Él y tener esa sed de Él y esa necesidad de alimentarnos también, de alimentarnos de su palabra, ¿no? Esa palabra que es viva y eficaz. ¿Eh? Muy bien, pues vamos a seguir donde lo dejamos en Lucas capítulo 5, verso 19. Ahí nos quedamos, vamos a ir con el 20, pero si gusta acompañarme ahí en Lucas 5, sí recuerda, ¿no? Lucas 5, estuvimos viendo desde el 17, vimos el 17, 18, ¿sí? 17, lo que aconteció en aquel día, ¿no? Que el Señor pasaba por ese lugar. En el 18, lo que sucedió, ¿sí? Eh, siempre suceden cosas y son cosas maravillosas cuando el Señor pasa, ¿no? Por esos lugares o cuando pasa, por supuesto, también por nuestras vidas. Suceden cosas. Y vimos ahí en el 18 que había un hombre que estaba paralítico y que procuraba, unos hombres que procuraban llevar a este hombre adentro, ¿no? Y ponerle delante del Señor, ¿no? Y en el 19, ahí estuvimos viendo también que no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron, le bajaron con el lecho y poniéndole en medio delante de Jesús. O sea, que sí lograron lo que se habían propuesto en sus corazones. ¿Sí recuerdan? Sí, estuvimos pues, hablando, compartiendo sobre el corazón, ¿no? Lo que nos proponemos en nuestros corazones. Y cuando las intenciones son como las de estos hombres, que eran con unas buenas intenciones, así comenzó todo, ¿sí? Buenas intenciones de llevar a este hombre que estaba tan necesitado, ¿no? No sabemos si tenían algún vínculo, ¿no? Con este hombre, si simplemente lo conocían o había una amistad o había algunos lazos familiares, pues no nos dice la palabra, no nos dice si había algún tipo de vínculo, ¿no? Lo que sí vemos y nos dice que estos hombres, viendo la necesidad de este hombre paralítico, pues se propusieron, ¿no? Se propusieron en sus corazones de llevarlo a la presencia del Señor, ¿sí? Y lo lograron, ¿no? Muchas dificultades tuvieron que no pudieron pasar por medio de la multitud, no pudieron entrar por la puerta, ¿no? Lo normal, ¿no? A la casa, que es donde estaba el Señor, dentro de la casa, sino que buscaron maneras y por, bueno, pues por el tejado, ¿no? Bueno, habría que ver
la cara de circunstancias también del hombre paralítico, ¿no? Cuando lo estaban llevando por el tejado, ¿no? Pensaría que las cosas se iban a poner aún peor de lo que él estaba, ¿no? Dice, pues, ¿qué van a hacer conmigo, no? Pues, era muy arriesgado todo, ¿no? Entonces, pero, bueno, tampoco le quedaría de otra, ¿no? Él estaba ahí paralítico, ¿no? Y estos hombres estaban decididos, ¿sí? Estaban determinados a hacer lo que se habían propuesto en sus corazones, ¿sí? Fuese como fuese. Ellos lo iban a hacer, ¿sí? Y cuando nos proponemos hacer esas cosas, ¿sí? Para el Señor nos va a ayudar. Nos va a dar los medios, las maneras, las formas de poder alcanzar lo que nos hemos propuesto en nuestros corazones, ¿sí? Bueno, pues ahí lo lograron. Tuvieron que abrir en el techo, quitar tejas, ¿sí? Con sus manos, abrir un hueco, ¿sí? Para poder bajarlo y descenderlo a la presencia del Señor. Y ese es un trabajo de estos hombres que son hombres especiales, hombres que no anónimos, sabemos, no tienen nombres, no son conocidos, pero sí es conocido sus hechos. Sus hechos fueron conocidos. Y aquí están, ¿sí? Y estos hombres pues, metieron mano y abrieron un hueco y bajaron a este hombre paralítico a la presencia del Señor. Y interesante que después que lo bajaron y ya estaba en la presencia, ya desaparecen de la narrativa, ¿no? De lo que ahí aconteció. Sí, desaparecen por completo. Ya no se vuelve a hablar más de ellos. Pero antes de irse, de desaparecer, el Señor mismo da testimonio de ellos. Y de eso es lo que queremos ver, ¿no? El testimonio que el Señor dio de aquellos hombres, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el verso 20, Lucas 5, verso 20, dice que al ver él la fe de ellos, le dijo, estamos bien. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, ¿sí? ¿Pero qué es lo que vio el Señor? La fe de ellos. Bueno, eso es lo que queremos ver también nosotros. La fe, ¿sí? Al ver la fe de ellos, ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces, esto nos dice, nos está enseñando que la fe se ve, ¿sí? La fe se ve. ¿Y dónde se ve? Bueno, pues se ve en aquellas personas que que viven y tienen esta fe, ¿no? Y que obran en esta fe, ¿no? Todos aquellos que viven esta fe y que obran por medio de la fe, esa fe se ve, ¿sí? Está a la vista. El Señor vio, ¿sí? El Señor vio la fe de aquellos hombres, ¿sí? Y fue la que, por la cual vino una sanidad, ¿no? Para aquel hombre paralítico. El Señor vio la fe. Algunos ejemplos de cómo el Señor vio la fe, ¿no? En algunas de las personas que durante su ministerio, ¿no? Por ejemplo, el Señor vio la fe del centurión, ¿sí? Que se acercó a él pidiendo ayuda para su siervo. Y este hombre no se acercó para pedir ayuda para él, ¿no? O para algún familiar, Es interesante, ¿no? O sea, primeramente que era un centurión, un hombre que no pertenecía al pueblo judío, ¿no? Entonces no supuestamente no tenía que tener esta fe, ¿no?
sí que era más normal o lógico que la tuviese alguien que perteneciese al pueblo judío, ¿no? Al pueblo escogido de Dios. Pero este hombre, un centurión pagano, él tuvo esa confianza, ¿sí? De acercarse, ¿sí? A pedir ayuda, y era una ayuda para su siervo, ¿sí? Para su siervo que estaba también paralítico, y dice que estaba paralítico y que estaba gravemente atormentado, ¿sí? Por la situación que estaba viviendo, ¿no? Y bueno, pues él se acercó al Señor y le pidió pues, ayuda, ¿no? Sí recuerdan la historia, ¿no? ¿Recuerdan? Es muy... ¿sí? Y cuando este hombre se acerca al Señor y le pide la ayuda, y el Señor, la respuesta fue inmediata. Dice, yo iré y lo sanaré, ¿no? Yo iré a tu casa y lo sanaré. Así fue la respuesta del Señor. Ni él mismo se la esperaba, ¿no? Ni él mismo se la esperaba. Y incluso él, la reacción de este centurión dice, no es necesario que tú vayas a mi casa, yo no soy digno de que tú mores, o sea, que tú entres en mi casa, ¿sí? Él reconoce su condición, ¿sí? Delante del Señor, dice, no, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Pero di una palabra tuya y bastará, ¿sí? Para sanarlo, ¿sí? Y entonces ahí es donde el Señor vio. Dice Mateo 8:10, dice, al oír esto, Jesús se maravilló, ¿sí? Se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿sí? Tanta fe, ¿sí? Dice, ni aún en Israel, entre los israelitas, el pueblo escogido, dice, ni aún, dice, entre ellos he visto a alguien semejante, o sea, con tanta fe, ¿sí? Como este hombre. Entonces vio la fe de este hombre. También vio la fe de la mujer, ¿no? Cananea, que también, extranjera, que le rogaba por su hija, ¿no? Tenía un espíritu inmundo también, entonces, y esa mujer fue puesta a prueba por completo, pero puesta a prueba. Ella clamando y rogando, y los discípulos, por otro lado, diciendo, ya, despídela ya, que está haciendo un escándalo, ¿no? Ya despídela ya para que nos deje en paz, ¿no? Mira qué escándalo está haciendo aquí, ¿no? Y bueno, pues el Señor, se fue la reacción de los discípulos. A veces las reacciones nuestras no tienen nada que ver, ¿sí? De cómo Dios actúa sobre nosotros o sobre los demás. ¿Sí? Y Jesús se limitó a decirle, dice, pues yo he venido al pueblo de Israel, yo no he venido a ustedes, yo he venido al pueblo de Israel, ¿sí? Al pueblo escogido. Fue la prueba que le puso también a esa mujer, ¿no? Y ella reconoce y dice, sí, es cierto, pero aún, ¿no? Los perrillos, sí, comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces, aquí estoy yo, ¿sí? Reclamando esas migajas, ¿sí? Esa gracia para mi hija, ¿no? Y bueno, pues el Señor vio la fe de esta mujer, y dice Mateo 28, dice, entonces respondió Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, ¿sí? Grande es tu fe, grande es. Y bueno, aquí vemos dos ejemplos de cómo el Señor ve la fe
¿no? Cómo la fe es algo que no es algo que está ahí, que no se ve, ¿no? No, la fe se ve, ¿sí? Está a la vista. Y lo vio y los puso como ejemplo al centurión, ¿sí? Una fe excepcional, ¿sí? Que ni en Israel se la había hallado, y en esta mujer cananea dice, grande es tu fe. Jesús también vio la fe de los discípulos, ¿no? Y no siempre fue una fe bien dirigida, ¿sí? En varias ocasiones se llevaron sus regañadas, ¿sí? Y precisamente por su falta de fe. Una de las ocasiones, vamos a ver, una de las ocasiones es cuando estaban en la barca, ¿sí? Estaba, como en otras ocasiones, estaban en Galilea, en esa barca, y vino una tempestad, y el Señor dice que se había recostado y que estaba dormido, ¿sí? Y en ese momento es cuando comienza el mar a ponerse, ahora sí, bravo, ¿no? Y entonces pues, los discípulos pues, tuvieron temor, tuvieron miedo, ¿sí? Y se fueron a despertar rápido, fueron a despertar al Señor, ¿no? A Jesús. Despierta, Señor, ¿sí? Maestro, maestro, que perecemos. Eso fue ¿sí? Como se dirigieron, ¿no? A él, ¿no? Maestro, maestro, que perecemos. Bueno, así que el Señor despertó y les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí? ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían nosotros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedece? ¿Sí? Porque ya había calmado, ¿no? Los vientos y las aguas. Pero la pregunta era, dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí? ¿Dónde está vuestra fe? Yo creo que una de las cosas de los errores que tuvieron ellos aquí, ya, el primer error que tuvieron los discípulos fue dejar que el Señor se durmiese. Primer y grave error, ¿sí? Y eso también es una enseñanza para nuestras vidas, ¿sí? No tenemos que dejar que el Señor, ¿sí? Se duerma en nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que estar ahí en esa comunión con Él, en esa comunicación con Él, ¿sí? Pero a veces nosotros estamos a lo nuestro, y nos olvidamos y dejamos al Señor, ¿sí? Y bueno, pues el Señor ahí quedó y se durmió, ¿sí? Y está bien, pues si ustedes están ahí a lo suyo, pues yo les voy a dejar a lo suyo, ¿sí? Pero es un peligro dejar que el Señor se duerma en nuestras vidas, en nuestra barca, ¿sí? En nuestras vidas. Es un peligro, ¿sí? Porque viene la tempestad, vienen los problemas, viene la adversidad a nosotros. Y entonces es cuando clamamos y buscamos, maestro, maestro, que perecemos. Bueno, pues aquí el Señor despertó y actuó y calmó los vientos y el mar, ¿sí? Y les preguntó, dice, está bien, dice, pero ¿dónde está vuestra fe? ¿No? Buena pregunta. ¿Dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba? ¿Alguien me puede responder dónde estaba la fe de ellos? Es bien fácil, ¿eh? Estaba en ellos mismos. Estaba en ellos mismos. Ahí estaba su fe. No estaba en Cristo. Estaban en ellos mismos, estaban a lo suyo. Y por eso sufrieron esa
temor y ese miedo, ¿no? También lo vemos en otro ejemplo con los discípulos. Cuando un papá llevó a su hijo para que lo sanase, para que lo ayudaran, porque su hijo estaba, tenía un espíritu inmundo y se lastimaba, y en fin. Entonces, en esa desesperación, el papá lleva a su hijo y no llega hasta Jesús, y entonces los discípulos pues lo atienden, ¿sí? Y bueno, pues ellos hacen, pero dicen que no pudieron, o sea, seguía igual, o sea, no hicieron nada, al final no hicieron nada. Pero este papá no se rindió, no desistió, sino que dice, pues, yo tengo que llegar al Maestro. Yo tengo que llegar a Jesús en esta situación. Y llegó, y lo que se propuso en su corazón lo alcanzó también, ¿sí? Y llegó al Señor y le dijo así claramente, dice, mira, he traído a mi hijo en esta situación y tus discípulos lo han atendido, pero nada, sigue igual, ¿no? Y el Señor lo atendió y lo sanó, ¿sí? Y después dice que en Mateo 17, versos 19 y 20, dice, viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿No? ¿Y por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Sí? Y nada os será imposible. Bueno, es una gran enseñanza, ¿no? Tenemos aquí también, ¿no? Una gran enseñanza en la... Dice que los discípulos, después de esta situación, claro, ellos se sintieron... pues, ¿qué pasó, no? Hemos quedado mal, ¿no? Y dice que aprovechando el momento, dice que viendo que Jesús estaba aparte, o sea, entonces dice, bueno, pues vamos ahora, y ahora es un buen momento para hacer la pregunta, que no sea muy público, ¿no? Porque ya hemos quedado mal y no queremos quedar peor, ¿no? Y dice, pero ahí en ese momento que el Señor estaba aparte, vamos a hacerle una pregunta, ¿no? A Él, ¿no? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? ¿Sí? ¿Por qué nosotros no pudimos? Y la respuesta fue muy clara, muy directa, ¿sí? Y hasta muy cortita. Por vuestra poca fe. Esa es la razón, ¿sí? Esa es la razón. Porque si tuvieses, de cierto, os digo que si tuvieres fe, y no está hablando de tener una gran fe, es de tener fe, ¿no? Y tener fe, dice, y de cómo, dice, ¿qué fe? Dice, pues como, ¿cuál es el ejemplo? Un grano de mostaza, que es el más chiquito, ¿no? Dirías, este monte pasa de aquí al otro lado, y pasaría, ¿sí? Y nada os será imposible. Nada os será imposible. Es bien tremendo esto, ¿no? Entonces eso nos habla del poder, ¿no? De la fe, ¿no? Pero el poder de la fe está depositada en la voluntad de Dios, porque siempre tenemos que tener bien claro esto. Esto es muy importante. La fe en Cristo, en Dios, ¿sí? Cuando decimos, yo tengo fe de que esto va a salir bien, o esta situación, porque mi fe está en el Señor, ¿no? Está entonces depositada en quién? En la voluntad de Dios, ¿sí? En la voluntad de Dios. Y cuando está depositada
en la voluntad de Dios, esa fe es poderosa en todo. Y nada os será imposible, ¿sí? Porque está en la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero a veces decimos que tenemos fe en Cristo, ¿sí? Para esta situación o para la otra, pero todavía seguimos en nuestra voluntad. Todavía estamos esperando, o sea, que se cumpla un poco lo que nosotros esperamos, ¿sí? No lo que va a venir de parte de Dios, cómo Dios va a actuar sobre esa situación, sino nosotros ponemos la fe, la confianza, pero en nuestra voluntad, no en la voluntad de Dios. Y ese es un tremendo error, ¿sí? Porque ahí no actúa esa fe en Cristo, esa fe poderosa, esa fe que nada es imposible, ¿sí? Tiene que ser la fe en la voluntad de Dios siempre. ¿Sí me explico? Bueno. Bien. Entonces, si tuvierais fe, nada más, incluso una fe como lo del grano de una mostra, nada más, si tuvierais, ese es el punto. Ese es el punto más importante. Si tú tienes fe, ¿sí? Si tú tienes una fe genuina, verdadera, real en Cristo, ¿sí? Esa es. Y a partir de ahí, esa fe, para esa fe nada es imposible. Es poderosa. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos que por medio de la fe conocemos, ¿no?, la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la humanidad también. En Romanos 1, 16, 17, Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la voluntad del Padre, ¿no? Para todo aquel que cree, ¿no?, en su Hijo amado, ¿no?, Jesucristo, ¿no?, que tenga vida eterna. Entonces, la fe, vamos a hablar un poco de la fe. La fe no es algo místico, ni religioso, ni extravagante tampoco, ¿sí? Ni mucho menos locura. Aunque muchos, algunos, se empeñen en verlo así, ¿no? Pero lo cierto es que la fe es lo más real que podemos tener, pues nace de un corazón sincero, necesitado, ¿sí? En alcanzar. ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Pues metas, promesas, sanidades, objetivos e incluso, más importante, una comunión con Dios, una comunión con nuestro Creador, ¿sí? Y para eso es necesario la fe, ¿no? Nos dice en Hebreos 11:6, dice que es necesario, ¿no?, que el que se acerca a Dios crea que lo hay, ¿sí? Porque si no, no hay manera. Entonces necesitamos tener esa fe, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de fe, ¿no? Una fe en nosotros mismos, esta es la fe natural, y otra fe que está depositada en el Dios creador de todas las cosas, que es la fe espiritual. Y así lo podemos ver desde el principio de la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo,
Dice en Hebreos 11, verso 4, que por la fe Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sí? Imagínense. Es bien tremendo también esto, ¿no? Esta parte. Ahí vemos, ¿no? O sea, un gran ejemplo también de la fe, ¿no? De este hombre, ¿no? De Abel, ¿no? Y Abel no solo se acercó a Dios creyendo, ¿no? Que lo había, ¿sí? Sino que se acercó esperando el galardón, el cual le fue dado también, ¿sí? El cual le fue dado. ¿Sí? Y él se acercó creyendo y con toda la... O sea, dice que él ofreció un sacrificio excelente, porque su fe era en Dios. O sea, su fe era acercarse a Dios y agradar a Dios, y no de cualquier manera, como fue el caso de Caín, ¿no? Su hermano, que él hizo lo que tenía que hacer porque había que hacerlo nada más. Pero no tenía esa fe, ¿sí? Esa confianza de acercarse a Dios con ese agrado, de agradarle, Señor, aquí está lo mejor para ti, ¿sí? Dios vio ese sacrificio, excelente, excelente, ¿sí? Porque esa es la excelencia. La fe siempre va a buscar la excelencia, siempre buscará la excelencia. Y Abel buscó la excelencia, ¿sí? Y bueno, ya sabemos todos la historia, ¿no? Que después la envidia de los celos, la envidia de su hermano Caín por no haber actuado como hizo Abel, simplemente, y por no buscar la excelencia. Dice que bueno, Abel, que muerto él todavía, ¿no? Ahí está el galardón, ¿no? Dice que muerto él, aún su sacrificio, ¿no? Lo que él hizo, ¿sí? Habla por ella, ¿sí? Dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, ¿sí? O sea, ¿se imagina? Ahí está, inmortalizado, ¿sí? Este ejemplo de fe, hablando y sigue hablando, ¿sí? La fe de Abel. Abel está, ¿no? Ahí en capítulo 11 de Hebreos, ¿no? Del autor de Hebreos le tiene el primero en la lista, ¿no? El primero en la lista de los hombres y mujeres de fe, ¿no? Para ejemplo de todos, ¿no? Por su testimonio, ¿no? Y todo eso llega hasta nuestros tiempos. Él cumplió con todos los requisitos que las escrituras nos dan sobre la fe. ¿Y cuáles son los requisitos? Dice, bueno, pues en Hebreos 11, verso 1, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? La fe siempre, siempre buscará la excelencia. La fe es increíble, ¿sí? La fe es algo increíble, pero al mismo tiempo es lo más creíble, lo más seguro que podemos tener, ¿sí? Es lo más real que podemos tener también en nuestros corazones, ¿sí? La fe en Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a ver la fe natural. ¿Qué es la fe natural? Bueno, pues la fe natural es la confianza, ¿no? Que podemos tener en nosotros mismos o en los demás, ¿no? Uno
puede y debe de tener esta fe, ¿no?, en sí mismo, ¿no?, pues para tratar de lograr sus metas. El problema es que nuestra fe está limitada y no siempre lograremos alcanzar los objetivos que nos proponemos. Algunos ejemplos, ¿no?, que podemos ver desde jovencitos ya, ¿no?, cuando hemos estado en pues, el tiempo de la educación, ¿no?, el área educativa. ¿Cuántos jóvenes sufren su primera crisis porque no alcanzan sus metas, ¿no? Se proponen estudiar una carrera y o a mitad o igual, o al principio a la mitad o cerca del final, ya, lo dejan y no pueden más, no lo logran y llega una crisis, ¿sí? Llega una crisis personal. O, por otro lado, también cuando nuestra fe natural es puesta a prueba, ¿no? Cuando nos encontramos ante una adversidad, ¿no?, que sobrepasa pues todo, ¿no?, todo nuestro conocimiento, nuestro razonamiento, ¿no?, al no saber qué hacer, ¿no?, ni cómo reaccionar por estar fuera de nuestro control, ¿no? Algunos ejemplos. Pues cuando hay una enfermedad, ¿no?, incurable, por ejemplo. Bueno, pues ahí estamos en ese tiempo, ¿no? Estamos sufriendo ese momento, ¿no? Nos sentimos incapaces, no sabemos qué hacer ni cómo hacer, ¿sí? Y ahí estamos. Y sufrimos una crisis también de nuestra propia fe natural, porque no hay forma, no tenemos con qué, ¿sí? Impotentes. O cuando hay un desastre, ¿no?, natural. Ahora hemos tenido, en estos años hemos tenido unos cuantos, ¿no? Cuando no ha sido sismos, han sido las lluvias, ¿sí? Ha sido hasta ahora por allá por Europa, por España, están una erupción del volcán, pero siempre hay algún evento, algo sobrenatural. Y cuando estamos en ese momento, viviendo esa situación, uno no sabe o sea, ahora sí ve sus limitaciones, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Nada, ¿sí? Nada. O cuando ha habido, o hemos tenido, ¿no?, crisis también financiera. Hoy, por ejemplo, el 2008, ¿no? El 2008 estuvo duro. Pero si nos remontamos para atrás, recuerden en el 94, ¿sí? Recuerden el 94, no hay que ir muy, ¿verdad? Y muchos de los que estamos aquí nos tocó, ¿no? Nos tocó vivir en 94 y 95, ¿sí? Tocó vivir esa crisis y fue dura, muy dura. Crisis. Bueno, pero también hay otras crisis, también hay una falta de fe, cuando vives, pues como estamos viviendo este último tiempo, la verdad, una inseguridad personal y familiar por todos los lados, ¿eh? En 25 años esto ha cambiado mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. O sea, ya no, o sea, uno tiene que, pues, cantar, cuidarse, porque hay mucha inseguridad, muchos problemas, ¿sí? Y uno no sabe cómo hacer. ¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Bueno, ante estas circunstancias es cuando nuestra fe natural sufre crisis por no ir acompañada de la certeza, de la convicción, ¿sí? Pues ante la magnitud, ¿no?, de los eventos. El hombre necesita vivir en la
excelencia, ¿sí? En la excelencia. Y cuando vivimos en esa excelencia por medio de la fe, ¿sí? Es cuando podemos superar esos momentos de dificultad. Cristo dijo que, Juan 10:10, que yo he venido a darles vida, ¿sí? Y vida en abundancia, o sea, vida en la excelencia, ¿no? Sí, una vida excelente. Esta crisis de la fe natural se traslada también a los demás, ¿no? El hombre ha perdido considerablemente su fe en los demás. Los que ya tenemos alguna edad, un poquito ya de, no sé, de los 50 para arriba, o los 60, nos damos cuenta, porque hemos vivido otro tiempo. Y no es tanto tiempo, ¿verdad? No es tanto tiempo. Es una generación. ¿Sí? Una generación son 40 años. Entonces, no es tanto tiempo, pero sí se nota mucho, ¿sí? La pérdida de la confianza. Y claro está que si nos remontamos a otras generaciones, a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, seguramente, claro, seguro que todavía pues aún más se nota, ¿no? Esa pérdida de confianza en los demás, ¿sí? Antes pues la palabra, por ejemplo, ¿no? La palabra se respetaba y se cumplía en la mayoría de los casos, ¿no? Se respetaba y se cumplía, ¿sí? Es un hombre de palabra, ¿ya? ¿Sí? Y bastaba ya, sí, bastaba. Tiene palabra. Bueno. Pero hoy en día no es así, ¿verdad? No basta con la palabra del uno al otro. ¿Por qué? Pues por la falta de fe, por la falta de confianza. No se puede confiar. ¿O sí? No, en serio, no se puede confiar en la palabra. No es suficiente la palabra, no basta la palabra. ¿Sí? Papelito habla ya, ahora sí. Tenemos que ir a algo más seguro, pero no a la palabra, porque hay una crisis de fe, de confianza en los demás. ¿Sí? Pero está generalizada eso, en todas las áreas, en todos. Y no importa, o sea, no es que igual no conozcas a la persona, ¿no? Que dices, es que no lo conozco. No, yo hablo de los que conocemos. No, yo también hablo incluso, ¿no? De la misma familia, de la propia familia. ¿En serio? O sea, problemas así, hasta ese punto que con la misma propia familia no puedes tener confianza. Porque hay una crisis en la fe natural, ¿sí? Y bueno, pues, ¿qué decir de los políticos o gobernantes, ¿no? ¿Qué decir de ellos ya? ¿Quién pone su confianza en ellos? ¿Quién cree en ellos? Bueno, no estamos aquí para hacer política ni mucho menos, pero lo cierto es que hace no mucho, hace 20, 30, 40 años, o sea, había políticos, había gobernantes, ¿sí? A nivel internacional, que eran respetados, ¿sí? Que eran hombres o mujeres que eran respetados, ¿sí? Por su forma, su manera de gobernar. Y no es que hiciesen todo bien, que gobernasen perfectamente, ni mucho menos, pero tenían compromisos, había más integridad, cumplían, ¿sí? O sea, había una demanda en ellos que se habían obligados a cumplir con sus compromisos, ¿sí? Con esa palabra, ¿no? Que habían dado, esas promesas que habían dado. Pero
Eso pues les demandaba lo mejor de cada uno, claro. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Viendo muchos ejemplos, ¿no? Pero pues la lista es de falta de confianza en los demás es muy larga y muy extensa, ¿no? Cada uno de nosotros podemos hacer nuestra propia lista, ¿sí? Lo que pasa es que tendríamos que traer una libreta un poquito también amplia, ¿no? Para que poder anotar las veces que, ¿sí? Que hemos visto esta falta de confianza, ¿sí? En los demás. Crisis de confianza, la fe natural. Pero vamos a ver un poco, ya vamos a ir terminando, la fe es la que nos interesa, la fe espiritual, la fe en Dios, la fe en Cristo, ¿sí? La fe en Dios va más allá, mucho más allá de nuestros pensamientos y fuerzas. Es decir, la fe en Dios es dejar nuestra fe, ¿sí? Nuestra confianza en nosotros mismos para confiar en Dios, ¿sí? Es dejar de confiar en nosotros para confiar en Dios. La Biblia nos enseña que el hombre necesita a Dios en su vida. Necesita para estar completo y para ser feliz. Jeremías 17, versos 7 y 8. Lo vimos también hace 15 días, pero lo vamos a ver otra vez, así rápido, por favor. Jeremías 17, versos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Dice, esa es una promesa, dice bendito el varón, bendito la mujer cuya confianza, ¿sí? Que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Dice, porque será, ¿sí? Será como un árbol plantado junto a las aguas y que echará raíces, Sí, que ese es el gran problema que tenemos los hombres, ¿no? Sí, que no somos capaces de echar esas raíces que nos puedan dar esa seguridad, esa confianza. Pero cuando vivimos en esta fe, ¿sí? En esta confianza en Dios, también vivimos en estas promesas, ¿sí? Que nos dan un propósito y seguridad para nuestra vida, ¿no? Para esta vida. Y no solamente para esta, sino para la venidera también. La fe en Cristo es certeza y convicción. Aquellos hombres que llevaban al paralítico iniciaron este camino porque se propusieron en sus corazones llevarlo ante la presencia del Señor. Ellos estaban convencidos y seguros de que Jesús podía hacer lo que nadie había podido hacer por aquel hombre. ¿Sí? Esa era su confianza. Aquel hombre llamado Jesús, él podía hacer, ¿sí? Un milagro en su vida, una sanidad en su vida. Lo mismo que cambió el agua en vino, ¿sí? Y un vino excelente, la excelencia, ¿sí? Jesús podía cambiar la vida de este paralítico, un hombre paralítico, postrado en ese lecho, podía cambiar esa vida, ¿sí? Por una vida excelente, excelente. Ellos estaban convencidos y seguros. Y ellos fueron más allá de sus pensamientos y fuerzas. Pusieron su fe en Jesús, porque tenían este convencimiento y esta certeza en su corazón. Muchos hombres y mujeres en la Biblia nos enseña que manifestaron tener y vivir en esta fe, como nos dice el autor de Hebreos,
que por esta fe, en Hebreos 11:39 dice que por esta fe, estos hombres y mujeres, ¿sí?, alcanzaron un buen testimonio. La fe se ve, la fe habla, la fe da testimonio, ¿sí? La fe no es algo así, como decía antes, algo místico o algo que uno habla por... No, no, la fe es real, ¿sí? Bueno, la fe en Cristo, ¿sí?, acredita quiénes somos en Cristo. Habla de nosotros, ¿sí? ¿Quiénes somos en Cristo, en este mundo? ¿Saben qué? La fe en Dios no sufre de crisis. Hemos visto antes muchas, o sea, las crisis de la fe natural, ¿no? En todas las áreas, ¿no? De la educativa, de la personal, la familiar, la de ante la adversidad, ¿sí? Por una razón o por otra, sufre crisis. Pero la fe en Dios no sufre de crisis, no sufre, ¿sí? Porque Dios nunca dejará al justo, ¿no?, desamparado. Dios es fiel. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros ponemos nuestra confianza en su voluntad, Dios es fiel, ¿sí? Y no vamos a tener, ay, pero saldrá o no saldrá, o igual pasar esos momentos de crisis. No, la fe en Cristo no sufre de crisis. Dice el salmista, Salmo 37, verso 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice, esto es lo que hay, esto es lo que he visto en el transcurso de toda mi vida, ¿sí? Y doy testimonio de ello, ¿sí? Que no he visto justo desamparado, abandonado, para que lo entendamos mejor, ni su descendencia que mendigue pan. Esto es bien tremendo, ¿eh? Este es el amor, la fidelidad de Dios para nuestras vidas, ¿eh? Dice, aquel que vive en esta fe en Cristo, en Dios, aquel que camina en esta justicia, dice, tiene que tener esta seguridad en su corazón también, esta convicción y esta seguridad, ¿sí?, de que Dios cuida de nosotros. El apóstol Pedro, ¿no?, dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él cuidará de vosotros, ¿sí? Él cuidará de vosotros. No cargues con esa ansiedad, no cargues con ello, échalo sobre Él. Él te está diciendo, échalo sobre mí, ¿sí? Yo te voy a aliviar de esa ansiedad, de esas situaciones que estás viviendo, pero tú tienes que confiar en mí, tú tienes que poner tu fe en mí, en mi voluntad. Bueno, terminando, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios les recuerda algo importante, muy importante, ¿sí? El tesoro que tenemos, ¿sí?, en nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 7 al 13, por favor. Segunda de Corintios 4, 7 al 13.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Sí? No, hombre. Y aquí el apóstol Pablo dice, este es el tesoro que tenemos. ¿Sí? Este es el tesoro que tenemos, nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios. ¿Sí? Y dice, y este tesoro, dice, ¿dónde está? Dice, es algo tremendo lo que tenemos. Pero ¿dónde está guardado? En una vasija de barro. Somos nosotros. Una vasija de barro. Habla de nuestra fragilidad. Sí. Somos muy frágiles, la verdad. Demasiado frágiles. Nos quebramos rápidamente, nos rompemos, ¿no? Pero Dios cuida de nosotros. Y dice que ese tesoro está en esa vasija de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios, no sea y no de nosotros. Para vivir en esa excelencia, para valorar, ¿sí?, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias también. Y después habla de dice, pues así estamos, dice, sí, eso es para todos, dice, bueno, estamos atribulados, pero no estamos angustiados. En apuros, pero no nos desesperamos. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Pero no destruidos. ¿Sí? Este es el mismo espíritu de fe. Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y damos testimonio, ¿no?, de nuestra fe en Cristo, ¿no? Aquellos hombres, ¿no?, y viendo la fe de aquellos hombres, ¿sí?, la fe se ve. Dios ve nuestra fe. Dios ve nuestra confianza en Él. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos, no? ¿Quiénes somos? Pues la fe es la que da testimonio. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Sí? Los grandes hombres, ahí está, ¿no? Dice que todavía, dice, en el ejemplo de Abel, dice, aún muerto él, sigue hablando. Hoy está hablando la fe de Abel. Y ya, aún muerto él, sigue hablando. Y así es la fe, da testimonio. Entonces, ¿qué testimonio? Porque ese es el mismo espíritu de fe que está según lo que está escrito, según la palabra de Dios, ¿sí? Es el espíritu de la fe, ¿sí? Bueno, pues sería bueno preguntarnos también, ¿no? Muy interesante ver que de los ejemplos que el Señor puso como ejemplos grandes de fe, fueron dos extranjeros, un hombre y una mujer. Dos extranjeros, y les puso como ejemplo de fe. Y a los discípulos, pues, tuvieron sus momentos de debilidad ahí, sus momentos de dejar que el Señor se durmiese. ¿Sí?
y sus momentos de poca fe, ¿no? Entonces, cuando a veces oramos y pedimos, Señor, aumentanos la fe, no se trata de tanto de que aumentanos la fe, no como que algo viene así, nada más, aumentanos la fe, ¿no? No, la fe es, si tuvierais fe, si tienes fe, como el grano de una semilla de una mostaza, ¿no? Sería más que suficiente para hacer ver lo que es imposible que sea posible. Pero hay que tener la fe, eso sí, y la fe en la voluntad de Dios. Bueno, eso es un poco lo que quería compartirles con ustedes. Creo que lo más especial como cristianos, de las mujeres cristianas, de las hermanas en Cristo, de los hombres hermanos en Cristo, cuando les distingue dentro de nosotros, entre nosotros y entre los demás en el mundo, es la fe. La fe es lo que más marca, ¿sí? Cuando ves a una mujer, una hermana en Cristo, y dices, ¿qué mujer? ¿Qué fe tiene esta mujer? ¿No? Y es una hermana pero de veras, ¿no? De veras que está ahí en esa fe en el Señor, ¿sí? Que vive en esa fe, que camina en esa fe, que es real en su vida, ¿sí? Cuando ves un hermano en Cristo, un varón, un hombre de Dios, un hombre de fe, ¿sí? Es muy especial. Yo les animo en esta tarde a que busquemos estar más en esa, no pedir, aumentanos la fe, porque no creo que sea es lo más correcto, vaya. Señor, ayúdanos a vivir más en esa fe, ayúdanos a caminar más en esa fe, a practicar más esa fe, ¿sí? Eso sí, eso nos va a hacer grandes, ¿eh? Mujeres y hombres de fe.